Buenos días, hermana. Mi testimonio pasó hace 19 años. Mi niña nació con hidrocefalia. Todos los médicos aquí de Pandilla, la mayoría me decían que la niña no podía caminar, que no iba a ser una niña normal. Y el Señor me decía que no me preocupara. Cuando a los 6 meses, 4 meses, los médicos me dijo que no, que sí, que el procedimiento de crecimiento del cerebro iba creciendo. Cuando tenía 6 meses, volvió y me dijo, ha crecido un poquito más. Cuando a los otros 2 meses me dijo que se había detenido el procedimiento, y a los 10 meses me dijo, es la primera vez en toda mi vida de tantos años de medicina que veo que el procedimiento del cerebro de una hidrocefalia se detiene. Me dijo que cuando la niña tuviera 1 añito iba a crecer de 3 meses, cuando tuviera 3 años parecía una niña de 1 añito, pero no. Mi niña caminó a los 12 meses, es una niña normal, ahorita tiene 19 años, fue número 1 un tiempo en el colegio, y esto lo testifico para dar la honra al Señor. Buenos días, hermanos, que el Señor los bendiga. El Señor en su santa profecía me decía que Él estaría cuidando la vida de uno de los míos. Es así como seguramente, hermanos, ustedes sabrán que esta semana hubo un accidente en la petroquímica de Tarragona, donde hubieron muertos y heridos. Mi esposo trabaja para una de las empresas que descarga líquidos inflamables allí. Y el Señor es tan lindo que permitió que Él estuviera en ese lugar a la misma hora, pero en otro día, días antes. Entonces veo cómo Dios le guardó la vida. Esto lo testifico para darle la honra y la gloria a mi Padre Celestial. Cuán grande y maravilloso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Buenos días, hermanos. Yo testifico para honra y gloria de mi Padre Celestial. Amén. Que hace muchos años el Señor me decía que iba a estar confundiendo la ciencia, y antes de venir a este país el Señor me decía que me iba a mostrar de sus grandes maravillas. Y fue así, hermanos, que hace 30 años padecía una enfermedad la cual me deterioraba mucho, me cansaba, me agotaba y sufría muchas molestias, pero veía la misericordia de Dios extendida y cómo cada día me ponía medicinas desde este país, de muchos países extranjeros, y llegaba a mis manos porque en mi país era muy costosa. Fue así, hermanos, que a través de un examen que me hicieron, muy costoso también, pero el Señor puso todo en mis manos, descubrieron que tenía una masa en el lado del seno derecho del ojo, el cual me podía ir a una quimioterapia o podía quedar ciega. Pero el Señor fue misericordioso conmigo y vi cómo cada día puso medicina, me llenó de medicina, porque en ese año quedé sin EPS en mi país y no podía ir a un médico, pero yo le decía a mi Señor, Señor, si tú has dispuesto esto para mí, así será. Yo seguí adelante porque yo veía cómo Dios obraba en medio de mi vida, en medio de mi salud, y cómo ponía todo en mis manos. Al llegar a este país, también puso ayudadores en mi camino, me puso medicina y me puso también un médico delante de mí, el cual me mandó un examen de nuevo. Y me tuvieron que repetir el examen que porque él no encontraba nada, la masa había desaparecido. Para la ciencia decía, no, fue tu medicina, pero yo sé que fue el poder de Dios y su grandeza quien desapareció esa masa, y tomé 30 años de esa medicina y hoy no tomo nada porque me la han quitado totalmente. Yo doy honra, gloria y alabanza a mi Padre Celestial. Gloria al Señor. La gloria sea para Dios. Honrar y glorificar el nombre de mi Padre Celestial. Primeramente, reciban un cordial saludo de la obra de Colombia, especialmente de la obra de Buenaventura. Bienvenida, hermana. Muchas gracias por esos recuerdos de los hermanos allá en Buenaventura. En profecías pasadas, el Señor me decía que estaría viajando a tierras extranjeras, que no me preocupara por nada, y que Él veía el anhelo de mi corazón de siempre asistir a su casa, a su iglesia, que Él pondría ese ayudador y su palabra se ha cumplido. También en su santa profecía me dijo que el enemigo quería hacerme confundir con algunos síntomas. Yo estaba en embarazo y yo iba para el médico y me decían que tenía como catarro o gripa, y me acordé de la profecía
que el Señor me había dicho, entonces viajé a la ciudad de Cali. Inmediatamente me internaron, tenía preeclampsia, cuando en Buenaventura me decían que no tenía nada. El Señor me había dicho que en ese momento tendría yo un ayudador de parte de Él y que Él mismo pondría ese milagro en mis manos. Fue así como me intervinieron. Y cuando me estaban interviniendo, una de las enfermeras le dijo a la doctora que ella qué hacía en ese lugar, qué hacía en ese momento, si ella no le tocaba turno. Entonces ella dijo que no, que había vuelto por unos papeles y que me había visto, entonces me tenía que intervenir de inmediato. Y así fue que yo me quedé pensando que esa persona no debía estar y cómo veía la palabra del Señor cumplida. Cuando me estaba interviniendo, ella me daba unas palabras muy consoladoras porque fue algo inesperado para mí. En aquel momento, cuando me sacaron la niña, vi la niña muy pequeña, era prematura. La pediatra me dijo que no me preocupara, que la iban a llevar a la UCI. Fue así como llevaron a la niña a la UCI. Fue lo último que yo vi, porque inmediatamente quedé ciega. De la preeclampsia pasé a eclampsia. Parecía totalmente un monstruo, no podía ver absolutamente nada. Al tercer día que ya la pude ver, que ya pude mirar, me permitieron ir a ver a la niña. Pero una noche anterior yo le oraba al Señor y yo le decía: Señor, ayúdame, Padre, porque tú eres el que estás con nosotros y acuérdate de aquellas promesas que tú me has hecho. Y yo sé que ese milagro va a ser mi hija. Cuando fui a ver a mi niña, la iba a tomar, la iba a coger de la incubadora y una enfermera vino y me dijo: no, espera un segundo, yo te la entrego. Entonces me dijo que me sentara, apartó una silla y me dijo que me sentara en la silla. Fue así como ella me entregó la niña. La niña duró 12 días en incubadora, yo duré 8, y en el transcurso de ese tiempo no volví a ver a aquella enfermera y preguntaba por ella y nadie la conocía, y me acordé de la profecía que el Señor me había dicho, que Él mismo me entregaría ese milagro en mis manos. Esto lo he testificado para honrar y glorificar el nombre de mi Padre Celestial.